Hola a todos, me llamo Ian Davis. Soy uno de los técnicos principales de soporte aquí en Heoco y hoy vamos a repasar el segundo día de nuestro taller presencial, que tratará sobre el procesamiento de datos y los entregables. Si en algún momento voy demasiado rápido o demasiado despacio o si os pierdo, no dudéis en pararme. Esta formación es para las personas que están en esta sala y para quienes están viendo este vídeo. Así que ya sabéis, quiero asegurarme de que podáis seguirme. Para daros un resumen general del contenido de hoy, vamos a repasar todo el flujo de trabajo de procesamiento de datos de TrueView. Después pasaremos al postprocesamiento, que incluye esa herramienta de alineación de franjas de la que hablamos ayer, la limpieza y preparación de nuestros datos, la clasificación del terreno, la estimación de precisión, los entregables y vamos a hablar también de LP360 Cloud. Lo primero de todo. Sobre la ruta de tus archivos hay algunas cosas muy importantes que debes tener en cuenta. Primero, nunca utilices una ubicación de almacenamiento en la nube para la instalación o el procesamiento activo de tu proyecto. Si usas algo como OneDrive o algo similar, puede bloquear los archivos mientras intentas sincronizarlos y evitar que los proceses. Así que es mejor que tengas tus datos almacenados localmente en tu ordenador si los estás procesando activamente. El almacenamiento a largo plazo sí es perfectamente aceptable que esté en la nube. También hay un límite de 200 caracteres para LP360. Esto no es una limitación de LP360, es una limitación de Windows. Así que tenlo en cuenta. Intenta mantener las rutas lo más cortas y sencillas posible. También te recomiendo encarecidamente que evites usar caracteres especiales o espacios en la ruta de tus archivos. Los espacios y los caracteres especiales pueden causar problemas durante el procesamiento, así que tenlo presente. Queremos ceñirnos a números, letras, guiones bajos y guiones. Además, si utilizas un dispositivo de almacenamiento portátil o almacenamiento en red durante mucho tiempo, asegúrate de comprobar su rendimiento, ya que puede degradarse con el tiempo. Los discos duros mecánicos tienen un rendimiento pobre durante el procesamiento de datos, pero son perfectamente aceptables para el almacenamiento a largo plazo. Simplemente tenlo en cuenta. Recomendamos encarecidamente que consigas un SSD rápido para optimizar el procesamiento de datos si aún no tienes uno. Ahora, para obtener una visión general de nuestro flujo de trabajo, tenemos aquí este pequeño gráfico que nos lleva desde la recopilación de datos hasta la entrega de nuestros productos finales. Así que, por supuesto, ayer hablamos de comprobar nuestros datos en campo y luego pasamos a los pasos de postprocesado de TrueView. Ahí es donde creamos esas líneas de vuelo, donde generamos nuestra nube de puntos, hicimos nuestra trayectoria, realizamos la alineación de franjas para refinar esa nube de puntos y luego hicimos nuestra estimación de precisión. Ahora, la limpieza y preparación y la clasificación del terreno hasta la estimación de precisión pueden ser intercambiables. No tienes que ceñirte a este formato estricto para esos 3 pasos. Dependen de tus necesidades específicas y de tu terreno en particular. Ahora, por ejemplo, si tienes objetos verticales cerca de tus objetivos, como hierba, un vehículo, quizá personas de pie junto a él, algo así que pueda ser recogido. En tu nube de puntos querrás hacer primero la clasificación del terreno antes de pasar a la estimación de precisión. Si no se detectan objetos como estos alrededor de tus objetivos, puedes hacer la estimación de precisión antes de pasar a la clasificación del terreno. Así que, si necesitas realizar una corrección de sesgo o algo similar, puedes hacerlo antes de llevar a cabo esa clasificación. Una vez que hayas verificado que tu nube de puntos está clasificada como deseas, que cumple con tus estándares de precisión, entonces puedes pasar a tu producto. La generación, que puede ser el propio archivo final, podría ser un land XML, un DM, curvas de nivel y mucho, mucho más. Sí. Ayer también hablamos de nuestro archivo de ciclos. Ayer repasamos cómo crear una ubicación de archivo. Por motivos de repetición, hoy volveré a hacer ese paso, pero eres más que bienvenido a saltártelo si así lo prefieres. Pero esto sirve como una copia de seguridad funcional de los datos, porque no solo va a utilizar Robocopy, que realiza una comprobación de integridad de tus datos antes y después de transferirlos, sino que también va a comprimir ese archivo, así que ocupará menos espacio de almacenamiento y ayudará a prevenir cualquier corrupción más adelante. En nuestro asistente de importación, ayer vimos cómo podíamos incluir archivos auxiliares, que son completamente opcionales. No afectan a nuestros datos.
¿Vimos cómo podemos incluir esas estaciones MASE? ¿Revisamos nuestro proyecto? El sistema de coordenadas, también conocido como SRS o CRS, y tienes la posibilidad de importar varios vuelos al mismo tiempo. De nuevo, hoy vamos a cubrir todo ese mismo material, igual que hicimos ayer por el bien de la repetición y para asegurarnos de que todos nuestros datos estén almacenados juntos. Como comentamos ayer, hay 3 parámetros para crear tus líneas de vuelo. Estos van a ser la longitud mínima, el radio de giro y la desviación máxima. Ahora, la longitud mínima será la longitud más corta deseada de tu línea de vuelo más corta. Esto se puede medir en LP360 antes de ejecutar esta herramienta. El radio de giro se irá reduciendo en función de los giros detectados. Puedes aumentar la velocidad para compensar cualquier giro amplio que puedas observar durante el vuelo. Y la desviación máxima significa que si la línea de vuelo se desvía hacia arriba, abajo, izquierda o derecha en la cantidad de unidades especificada, verá que se divide en varias líneas de vuelo. Esto se observa con mayor frecuencia cuando se sigue un terreno o algo similar, por lo que probablemente querrás aumentar ese número para ese tipo de misiones. La segunda página de este cuadro de diálogo se llama Modo de edición. El modo de edición activa automáticamente tu herramienta de selección y guardará todas las ediciones que realices, mientras este cuadro de diálogo esté abierto. Ahora, para eliminar líneas, como vimos ayer, simplemente puedes seleccionarlas y luego usar las teclas de tu teclado, suprimir y enter, para eliminarlas. Bastante rápido. Y también puedes activar los puntos de trayectoria asociados a esas líneas de vuelo y crearlos manualmente a tu gusto. Nuestro siguiente paso. Ayer utilizamos el procesamiento de sensores. Esto agrupa tanto el procesamiento de la trayectoria como la geocodificación en un solo cuadro de diálogo y te permite configurar los ajustes para varios ciclos a la vez y enviarlos todos de una vez. Necesitas la licencia ilimitada para poder realizar el procesamiento de múltiples ciclos en esta función, así que tenlo en cuenta. Pero si solo tienes un único vuelo, también puedes utilizar estas herramientas por separado sin ningún problema. Todas funcionarán igual, solo que tendrás que hacerlo de una en una si utilizas las herramientas por separado. Hablando un poco sobre nuestro procesamiento de trayectorias, hay algunas diferencias según las cargas útiles. Así que pueden utilizar el procesador Applanix, el CHCNA o el TrueNav, dependiendo del tipo de carga útil que tengas. Y tenemos disponibles todas las guías de revisión de informes de trayectorias, a las que puedes acceder en línea. Ahora, para tus cargas útiles, tienes la opción de ejecutar localmente o a través de la nube, dependiendo de la configuración de tu hardware. Bien, así que cada vez que compras una unidad TrueView, esta información se te proporciona en el momento de la compra y también por correo electrónico. Además, contamos con algunos servicios de pago que pueden funcionar como alternativa o respaldo para tu procesamiento de base única. Así que, por ejemplo, si tu base única se corrompió o si quizá no grabó durante toda la duración, algo por el estilo. Puedes utilizar tanto SmartBase como PPRTX. De nuevo, estos son servicios de pago. Requieren puntos LP360 que se pueden comprar en el portal en cualquier momento. SmartBase funciona a partir de la red CORS, así que tenlo en cuenta. Si te encuentras en una zona muy rural donde no hay una red CORS cerca, quizá prefieras usar PPRTX en lugar de SmartBase para asegurarte de tener cobertura. Ahora bien, para el procesamiento con base única, es fundamental que el sistema de referencia utilizado para recoger tu estación base sea el mismo que se usa en tu proyecto, y que coincida en la seguridad. Si esto no se cumple, puede que notes que tus datos aparecen en una ubicación diferente, o puede parecer que la altura está desfasada, cosas así. Así que asegúrate de comprobarlo. De nuevo, aquí tenemos estos enlaces para los distintos tipos de informes que se pueden revisar. Y hoy vamos a repasar el informe de Applanix. En cuanto a la geocodificación, aquí hay algunos parámetros de los que hablamos ayer, así que lo primero es el ángulo de recorte. Normalmente recomendamos unos 40 grados para la mayoría de las unidades TrueView. Sin embargo, hay algunas excepciones dependiendo del escáner, como el 540. Debido a que tiene una sola cámara, solo puede colorear unos 70 grados por debajo del nadir. Así que normalmente recomendaríamos poner quizá 35 grados aquí.
aunque puedes aumentar ese valor para compensar los malos ángulos de incidencia, al final no podrá colorear esos puntos, así que puede que acabes notando que aparecen en blanco o algo parecido. Así que tenlo en cuenta y asegúrate de comprobar el campo de visión tanto de tu cámara como del LiDAR en tu equipo, para entender cuánto puedes aumentar este valor. Este ángulo. El rango de recorte es una medida radial, desde cualquier ubicación del sensor en un momento dado, que puede ayudar a evitar que el ruido se geocodifique. Así que, por ejemplo, durante tu vuelo, si pasaste cerca de una nube de insectos, o quizá un pájaro, o algo que se acercó a unos metros de tu dron, ¿podrías especificar que la distancia mínima a la que un punto debe estar de tu dron en este caso parece que son 3 metros? No geocodificará nada que esté dentro de esos 3 metros del dron en ningún momento durante el vuelo. Lo mismo ocurre con la distancia máxima. Si notas que hay puntos muy por debajo de tu superficie, podrías añadir un rango máximo ahí. Cualquier punto que se detecte a más de, en este caso, 75 metros del dron no será geocodificado. La función TrueTrack ayuda a compensar problemas de cabeceo y balanceo, es decir, problemas dinámicos que pueden ocurrir durante el vuelo. Por eso, recomendamos encarecidamente que siempre dejes esa opción activada. Además, tienes la opción de aplicar color. Si quieres que el procesamiento sea un poco más rápido, puedes desactivar esta opción. Existe una herramienta completamente aparte para la colorización. Lo mismo ocurre con la actualización de etiquetas de salida, aunque recomendamos que siempre dejes esto activado. Si, por ejemplo, las fotos no son importantes para ti, puedes desactivar esa opción y así el proceso de geocodificación será un poco más rápido. Pasando a los pasos de postprocesado, aquí es donde empezamos a refinar nuestra nube de puntos, y eso se hace mediante lo que se llama Strip Align. Esto requiere una licencia aparte, así que existe una licencia específica para Strip Align. También hay una licencia antigua llamada Strip Adjustment que también activará esta herramienta. Y el objetivo principal de esta herramienta es eliminar cualquier inconsistencia en la trayectoria de tu vuelo. Esto se puede observar entre diferentes líneas de vuelo o entre diferentes ciclos. Se puede ejecutar en varias. Es completamente automático, con un par de parámetros limitados aquí. Por ejemplo, puedes desactivar o activar tus etiquetas de salida y la colorización. Recomiendo tener ambas opciones activadas cuando realices estas correcciones. De esta manera, tus fotos también quedarán corregidas para su uso posterior. Y luego puedes especificar si quieres corregir un pequeño desalineamiento o uno grande. El pequeño desalineamiento está pensado para errores que se observan dentro de los 10 centímetros o menos. El gran desalineamiento está pensado para errores observados de 10 centímetros o más entre tus líneas de vuelo. Ahora bien, si decide ejecutar esta herramienta en varios ciclos, estos deben ser contiguos y superponerse. Si no se cumplen estos parámetros, no se ejecutará. Fracasará, ¿de acuerdo? Así que ayer pudimos ver un ejemplo de cómo se ve esto. Tenemos otro aquí delante de nosotros. Estos colores que están viendo en realidad están coloreados en función de las líneas de vuelo individuales. Sus identificadores se llaman ID de fuente de punto y podemos ver que parece que se apilan unos encima de otros. No vemos que todos estos colores se mezclen. Así es como lo sabemos. Tenemos algún tipo de separación, alguna inconsistencia en nuestra trayectoria que necesita resolverse. En esta segunda imagen en realidad podemos ver dónde básicamente se han unido. Así que Stripeline pudo detectar y eliminar esa inconsistencia y generarnos una nueva nube de puntos con una arista mucho más definida de nuestro edificio aquí. La precisión de la superficie es otra manera de evaluar si necesitas ejecutar esta herramienta. Por ejemplo, aquí estábamos usando la vista de perfil para hacer esa evaluación, pero la precisión de la superficie te permitirá observar toda la nube de puntos. Ahora, la precisión de la superficie está diseñada para hacer una evaluación robusta y automatizada de la precisión o el ruido en superficies lisas dentro de tu nube de puntos. Esto también puede definirse como la borrosidad de tu nube de puntos. Ahora bien, al ejecutar esta herramienta, se define según la definición de precisión de superficie de la ASPRS, concretamente como una medida de la capacidad de un sistema LiDAR para detectar superficies duras y planas.
Así que si te encuentras en una zona muy rural con mucha vegetación, notarás que esas áreas siempre aparecen marcadas en rojo, normalmente porque va a haber mucho movimiento dinámico en la vegetación, ya sea por el viento o cosas así durante la recogida de datos, por lo que siempre va a tener cierto nivel de borrosidad. Pero esta herramienta te permite activar una opción llamada Solo superficies planas, de modo que ignorará aquellas zonas vegetadas que detecte. Ahora, esta herramienta se puede activar con varias licencias. Por ejemplo, si tienes la alineación de franjas o esa herramienta antigua de ajuste de franjas, también tendrás acceso a esta. Y para nuestros otros usuarios, también podéis activarla usando nuestra herramienta de Business Intelligence. Business Intelligence también incluye funcionalidades como la extracción de líneas eléctricas, extracción de vías férreas, extracción de edificios y más. Básicamente, lo que esto genera es un raster basado en un raster de aprobado o suspenso que puedes especificar. Tenemos varios valores predeterminados disponibles, pero también hay una opción personalizada, y veremos eso un poco más adelante hoy. Además de evaluar si necesitas ejecutar la alineación de franjas o no, también puedes usar la misma herramienta para evaluar la continuidad de tu superficie del terreno, después de que hayas realizado la clasificación. Así que puede ayudarte a identificar cualquier zona donde haya ruido bajo o algo similar, que podría haberse incluido en la superficie del terreno. Así que aquí tenemos algunos ajustes. No voy a profundizar mucho en ellos, pero sí voy a hablar de los resultados que estamos viendo, porque recordad, recibiréis una copia de este PowerPoint al final de nuestro taller. Así que siempre podéis volver y utilizar estos ajustes si lo deseáis. Ahora, lo que estamos viendo aquí es antes y después de ejecutar la alineación de franjas. Así que justo aquí estamos viendo una autopista o algún tipo de carretera, y podemos ver que hay mucho rojo indicado a lo largo de estos bordes exteriores. Ahora parece que usamos un umbral de 2 centímetros, creo recordar. Así que cualquier superficie que se detectara con una imprecisión mayor de 2 centímetros se coloreaba en amarillo, y si era el doble, se coloreaba en rojo. Así es como sabemos que esas zonas no están muy alineadas, no están muy refinadas, ¿verdad? En nuestra segunda imagen aquí, esto es después de haber ejecutado la alineación de franjas, puedes ver que realmente limpió esas zonas. Ahora todas caen dentro de ese umbral que le dimos, que eran esos 2 centímetros. Así que eso es lo que queríamos ver. Vamos a tener una nube de puntos mucho más refinada y precisa. Pero hay otra cosa a tener en cuenta aquí arriba. Si miras en la esquina superior izquierda de esta imagen, tenemos rojo en ambas. Esto probablemente sea algún tipo de zona con vegetación. Y de nuevo, eso casi siempre va a aparecer borroso para nuestro algoritmo, porque hay movimiento dinámico donde hay vegetación. Bien, también tenemos un enlace aquí abajo que puedes consultar en cualquier momento para modificar estos ajustes según tus propias necesidades, si no quieres usar los que aparecen aquí en futuras evaluaciones. Ahora, limpiar y preparar nuestra nube de puntos incluye eliminar el ruido y otros objetos similares de nuestra nube de puntos, y esto se hace a través de lo que se llama una tarea de nube de puntos. Ahora, una tarea de nube de puntos solía activarse originalmente en el índice de contenido situado en la parte inferior. Ahora se ha trasladado a una cinta muy intuitiva para su ejecución, que es lo que ves aquí abajo. Al abrir el gestor de PCT puedes ver no solo los valores predeterminados que ya tienes disponibles, sino que también te permite añadir, eliminar, importar, exportar y renombrar herramientas que ya puedas tener. Ahora, hay dos tipos distintos de tareas. Vas a tener tu filtro, que o bien clasificará o cambiará la clasificación de tus puntos. Así que eso es lo que usaremos más tarde hoy para nuestra clasificación del terreno, pero también puede aplicarse a otros casos. Y luego también tenemos los PCTs de tipo extractor. De nuevo, PCT es simplemente la abreviatura de tarea de nube de puntos. Ahora, los tipos extractor pueden incluir la extracción de líneas eléctricas, vías de tren y edificios, entre muchos otros. Tenemos aquí un artículo que repasa todos los diferentes tipos de tareas que tienes disponibles. Y también vamos a hablar de varias que usamos a lo largo de nuestra formación y que son las más comunes para cargas útiles de UAV. Así que el primero aquí va a ser nuestro PCT de suavizado. Bien, el suavizado es una forma de reducir el ruido o la borrosidad de tu nube de puntos. Esto está pensado para conjuntos de datos que son muy densos y muy ruidosos. Lo que hace es que no elimina ninguno de los puntos de tu nube de puntos.
En realidad, identifica la media de los datos y comprime esos puntos alrededor de esa media. Así que, estadísticamente, tus datos permanecen en la misma ubicación. Ahora bien, esto también sirve para preservar las características que están por encima del suelo y hace un trabajo fantástico con la superficie del terreno. Sin embargo, si estás en un lugar con hierba densa o en una zona con vegetación espesa, esto puede afectar a la superficie del terreno porque existe un concepto llamado zona muerta. Una zona muerta significa que cuando la hierba es tan espesa, tan densa, cuando el láser golpea la parte superior de la hierba y penetra hasta el suelo, el algoritmo no es capaz de distinguir entre ambas, así que puede acabar comprimiéndolas juntas y desplazando tu superficie del terreno. Muchas veces estos desplazamientos serán muy pequeños, pero es algo que debes tener en cuenta si te encuentras en zonas muy rurales o si trabajas en campos agrícolas. El siguiente PCT del que vamos a hablar es el llamado filtro de ruido aislado lossless. Esto ayuda a identificar cualquier punto que sobresalga notablemente por encima o por debajo de nuestra superficie. Así que podría estar causado por pájaros, insectos, reflejos de cuerpos de agua o reflejos en un tejado de hojalata. Todos estos objetos pueden provocar que aparezcan anomalías en nuestro conjunto de datos que queremos eliminar. Así que este es nuestro primer paso para eso. Pero si quieres una herramienta más robusta, utiliza el clasificador de valores atípicos. De hecho, esta es una herramienta que se encuentra en la cinta de clasificación y ayuda a identificar y eliminar la presencia de valores atípicos graves en tu nube de puntos. Así que es realmente útil para la extracción de elementos y con este concepto lo llamamos agujeros al infierno. Eso va a ser un punto que cae muy por debajo de tu superficie y que puede que no haya sido identificado por uno de nuestros clasificadores. Y cuando vas a hacer la clasificación del terreno, en realidad crea como una forma de cono en la superficie del terreno, así que parece que simplemente se desploma hacia el vacío. Esto ayuda a eliminar eso antes de llegar al paso de clasificación del terreno. Ahora, aquí tenemos algunas configuraciones recomendadas. De nuevo, no voy a profundizar mucho en ellas durante nuestra presentación de hoy. Puede que, ya sabes, entre un poco más en detalle durante el propio ejercicio, pero siempre puedes volver y revisar esto en cualquier momento. Pasando a nuestra clasificación del terreno, una vez que se ha eliminado el ruido, hay algo que necesitas entender sobre tus datos LiDAR para saber cómo es posible nuestra clasificación del terreno, y es este concepto de los retornos LiDAR. Estos son esencialmente ecos de tu láser. Cuando se dispara desde tu sensor, va a golpear varios objetos a lo largo de su trayectoria, hasta que impacta contra una superficie plana que no puede penetrar. Así que aquí no está penetrando a través de nuestras ramas. ¿Puedes imaginarlo un poco como una linterna? No golpea el primer objeto y se detiene. Va a seguir iluminando hasta que golpee algo que no pueda atravesar. Así que normalmente eso será el suelo, un tejado o algo por el estilo. Por eso podemos tomar esta información y restringir nuestra clasificación del terreno a los últimos o únicos retornos, para que podamos identificar solo los objetos que fueron impactados y no se pudieron atravesar. Ahora, esto se utiliza en nuestro primer PCT aquí. Estos son los valores predeterminados de los que estamos hablando hoy. Este es el nombre del PCT ahí, pero el tipo de tarea para nuestra tarea de crear superficie semilla es clasificar por estadísticas, así que va a analizar tus datos en un formato de cuadrícula. Vas a especificar un tamaño de celda determinado que quieras utilizar y va a buscar el punto más bajo, el último retorno y lo clasificará como un punto del terreno. Esto te ayuda a empezar en ese proceso de clasificación, pero si tienes algún ruido, eso se puede detectar muy fácilmente en este paso. Y también es importante tener en cuenta el tamaño de tus edificios. Así que si estás en un sitio como un barrio o algo parecido, con muchos edificios de un tamaño similar, puedes imaginarte esto aquí mismo, como un edificio. Si el tamaño de nuestra celda no es lo suficientemente grande como para sobresalir por el lateral del edificio, acabaremos obteniendo puntos encima del mismo. Así pues, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 celdas que caen únicamente sobre el tejado de nuestro edificio. Así que tenemos al menos 3 puntos que deben eliminarse o se incluirán en nuestra superficie del terreno. Bueno, nuestro siguiente paso, una vez clasificadas estas semillas, es realizar iteraciones.
Ahora bien, esta es una tarea de tipo filtro de tierra adaptativo 10. Entonces, esto tomará sus puntos semilla, que es lo que verá resaltado en rojo aquí, y mirará a lo lejos, hacia arriba en ángulo, y tomará cualquier punto que caiga en esta área, y los clasificará como suelo. Luego va a repetir ese proceso, va a mirar estos nuevos puntos aquí, a lo lejos, hacia arriba en ángulo, y va a tomar esos puntos. Y se ejecutará durante el número de iteraciones que se especifique. Aquí en esta página tenemos algunas recomendaciones sobre configuraciones generales, pero más adelante trabajaremos en modificarlas. ¿Cómo identificar qué es lo que mejor funciona para ti y tus proyectos según tu terreno? Una vez hecho esto, puedes pasar al proceso de limpieza del suelo. Disponemos de dos funcionalidades diferentes para esto. La primera es la limpieza del suelo. ¿Herramienta? Ahora bien, esta es una herramienta completamente automática. También puedes hacer una clasificación manual, donde puedes seleccionar los puntos que quieras clasificar como suelo. También puedes elegir eliminar cualquier punto que pueda ser inexacto, y además puedes realizar la limpieza asistida del suelo. Eso significa que puedes seleccionar un modo de limpieza. Puedes ejecutarlo solo en una zona pequeña, lo cual recomiendo si estás probando los resultados, o puedes aplicarlo a toda tu nube de puntos. Ahora bien, recomendamos encarecidamente que empieces en el modo normal y luego aumentes la intensidad en aquellas zonas con mayor pendiente, especialmente si hay objetos verticales, como vegetación, coches o cosas por el estilo, porque si pasas directamente a nuestras funciones más agresivas, puede que acaben sobreclasificando. Así que empieza en el modo normal y luego ve aumentando la intensidad. Ahora, algo que resulta increíblemente útil si decides usar la versión PCT de esta herramienta es que realmente te permite seleccionar nuevos puntos semilla para ejecutar el proceso. Y eso lo mostraré en nuestro ejercicio más adelante. Así que si estás trabajando para clasificar bajo el dosel o a lo largo de escolleras o algo por el estilo, el PCT te será muy útil. Y de nuevo, cubriremos eso más adelante en el ejercicio de hoy. Una vez hecho esto, puedes ejecutar la herramienta de precisión de superficie, como mencioné antes. Se puede utilizar para evaluar la continuidad de tu terreno. Identifica cualquier zona que pueda estar borrosa, por ejemplo, donde pueda haber algo de hierba incluida que necesites limpiar, o si hay algún ruido que se haya captado en la superficie del terreno. Esta herramienta te ayudará a identificar esas áreas en lugar de tener que revisar todos tus conjuntos de datos. En nuestra estimación de precisión tenemos la capacidad de clasificar 3D SFO, X, Y y Z utilizando nuestros objetivos de tablero de ajedrez, círculos concéntricos y estrella de precisión. Así que, como mencioné ayer, y lo volveré a mencionar hoy, LP360 es capaz de distinguir y tiene un algoritmo diferente para cada tipo de objetivo. Por ejemplo, si tienes un objetivo pintado, es decir, pintaste una X en el suelo y la marcaste, solo va a calcular la Z para ese caso. En cambio, si tienes un tablero de ajedrez, círculos concéntricos o una estrella de precisión, siempre que dispongas de la licencia de precisión 3D, calculará la X, Y y Z de esa superficie. Ahora, esto se puede hacer haciendo clic en el botón de búsqueda automática. Esto permitirá que se rellene con todos esos cálculos de donde ha identificado tus objetivos. Puedes usar el botón de resolver para realizar la corrección de sesgo. Esto realmente traducirá o desplazará tu nube de puntos para que se ajuste mejor a tus puntos de control y creará una nube de puntos completamente nueva para futuras evaluaciones más adelante. También puedes modificar tus ajustes, como vimos ayer. Puedes modificar el radio de búsqueda que se utiliza para tu método de superficie IMW. Puedes aumentar el tamaño de tus estrellas de precisión, tus tableros de damas o círculos concéntricos según el tamaño específico del objetivo que estés utilizando. Y también puedes exportar tu informe. Ahora tenemos aquí varios o un par de enlaces sobre cómo configurar tus puntos de control, porque recuerda, necesitas introducir el tipo dependiendo del que estés utilizando. Eso es muy importante. Si no se incluye el tipo, el EP360 tratará a todos como si fueran objetivos pintados y solo calculará la fita, incluso si tienes esa licencia de precisión 3D, así que tenlo en cuenta. También puedes eliminar el sesgo de tus archivos LAS y raster, utilizando la transformación afín PST.
Por ejemplo, si tuvieras un ortomosaico que quisieras desplazar en X e Y usando los mismos valores por los que se desplazó tu archivo LAS. Aquí, cuando ese cuadro de diálogo de resolución está abierto, puedes tomar nota del desplazamiento en X e Y que se va a aplicar. Y puedes introducir esos valores aquí para traducir o desplazar también tu raster. Ahora, en cuanto a la capa de eliminación de sesgo, normalmente recomendamos que, si tienes suficientes puntos de control, utilices un subconjunto para desplazar tus datos y un segundo subconjunto para verificar realmente esos resultados. Así que, en la primera instancia, cuando realmente lo estás moviendo, a esos los llamaríamos puntos de control. A los que se utilizan para verificar eso se les denomina puntos de comprobación. Ahora, normalmente vas a querer como mínimo 12 puntos para poder hacer esto. Si tienes menos de 12 puntos de comprobación, simplemente tendrás que usarlos todos en ambas ocasiones, para verificar que esos resultados se han desplazado y son precisos según tus necesidades. Esto nos lleva a nuestros entregables. Así que, como mencioné antes, hay muchas cosas diferentes que se pueden exportar desde LP360. Eso incluye curvas de nivel, modelos digitales de elevación, DEM, quizá un conjunto de datos de terreno reducido que simplemente te da un archivo LAS más pequeño si lo necesitas, una ortofoto, tal vez el informe de control y muchas más cosas. Así que uno de los más habituales va a ser nuestro DEM, también conocido como modelo digital de elevaciones. Utilizando el filtro de puntos de entrada, en realidad puedes especificar exactamente qué puntos quieres exportar y usar para este DEM. Por ejemplo, si estás utilizando un conjunto de datos clasificado como terreno, podrías usar solo el terreno como entrada. Si tuvieras edificios, también podrías incluirlos ahí, y mucho más. Ahora, cuando cambias el método de superficie aquí, hay varias opciones diferentes. Verás que los atributos que se pueden seleccionar cambiarán. Así que, si buscas información sobre los diferentes ejecutables, dentro de nuestro asistente de exportación, puedes ir a nuestra base de conocimientos de soporte de LP360 y allí podrás encontrar todas esas opciones disponibles para ti. Pero estas son las más habituales para nuestros DEMs. También tienes la posibilidad de forzar líneas de quiebre. Para quienes trabajamos con trabajos lineales y cosas por el estilo, puedes forzar esas líneas en tus DEMs y tus curvas de nivel al exportar mediante el asistente de exportación. Ahora tenemos dos herramientas ortofotográficas diferentes de las que voy a hablar aquí. La primera es la herramienta de ortofotografía de Awesoft. Esta herramienta funciona como una versión sin interfaz gráfica del software Agisoft Metashape. Así que básicamente es un complemento para el P360 que se ejecuta en segundo plano. Tienes la posibilidad de ejecutarlo en la nube o localmente, pero requiere una licencia aparte ya que es un complemento de un software diferente. Ahora bien, para licenciar el EP360 y poder usar esta herramienta, necesitas la licencia Photo with Agisoft, también llamada complemento de fotogrametría con Agisoft. Si quieres ejecutarlo localmente, también necesitarás una clave de Metashape. Si lo ejecutas a través de la nube, no necesitas esta clave para activar esta función. Eso se gestionará directamente desde la propia nube. Si lo ejecutas a través de la nube, también requiere puntos en lugar de tener esa clave de Metashape. Así que depende de tus necesidades específicas. Esta herramienta ayuda a mejorar la eficiencia y precisión de tu ortofoto, utilizando un MD derivado de tu LiDAR. Si no proporcionas un MD, la herramienta generará uno para ti. Pero lo que recomendamos es que realmente realices la clasificación del terreno y clasifiques los tejados de tus edificios y utilices eso para generar tu propio MD como entrada. De ese modo, no intentará colocar estas fotos encima de árboles u otros elementos, lo que puede dar un efecto como de remolino. Así que, si puedes proporcionarle un MD realmente limpio, obtendrás resultados mucho mejores de esa manera. Ahora, algunos de nuestros usuarios de ECAD pueden encontrarse con un problema relacionado con el formato BigTIFF. Si están trabajando con un conjunto de datos muy grande, tenemos un flujo de trabajo dedicado a mejorar eso, para que puedas llevarlo a tu software CAD más adelante. Ten en cuenta que la fotogrametría es una tarea que requiere mucha capacidad de cálculo. No ejecutes esto en ultrabooks o tabletas, o tu equipo se bloqueará. Necesitas un ordenador potente para su procesamiento. Ahora, la segunda opción para el mapeo ortogonal
De hecho, puedes pausar la grabación muy rápidamente, porque voy a habilitar esta función para poder hablar de ello. Parece que eso estaba desactivado. Bueno. Así pues, nuestra segunda opción para el mapeo ortogonal será la herramienta de mapeo ortogonal habitual. Esto se incluye con la licencia de fotografía y la nube Foto 3000, y una versión anterior conocida como fotografía completa. Bueno, esto habilitará esta herramienta. Ahora bien, este genera una ortofoto rápida o un mapa RGB, como lo llamamos, porque en realidad va a utilizar la coloración de tus puntos para generar esta ortofoto. Por lo tanto, no tendrá la misma calidad que nuestra herramienta Agisoft Ortho. Así que tenlo en cuenta cuando consideres qué ortofoto te gustaría utilizar en tu procesamiento. El siguiente producto que vamos a comentar son las curvas de nivel. De nuevo, se pueden exportar a través del asistente de exportación y sigues teniendo la opción de forzar líneas de quiebre en esa salida. Si así lo deseas, puedes incluirlo en la exportación. Ahora bien, con nuestras curvas de nivel tienes varios formatos diferentes en los que puedes generarlas, distintos tipos de archivo. Estos pueden ser archivos Shape, DGN o tipos de XF. También puedes especificar el intervalo de curvas de nivel, si quieres que se suavicen, y varios otros ajustes, incluyendo habilitar la anotación, si eso te interesa. El adelgazamiento del terreno es muy útil al generar tus curvas de nivel u otros elementos similares. Esto se debe a que va a reducir tu conjunto de datos clasificando la mediana estadística de una cuadrícula que se ha superpuesto sobre tus datos. Por ejemplo, este es un tamaño de celda de 5 metros, así que dentro de cada celda de 5 metros por 5 metros clasificará la mediana estadística. Así que un punto en esa celda, y usaremos eso más adelante para ejecutar otra tarea diferente, o puedes usarlo para exportar tus datos. Ahora, esta es otra tarea de clasificación por estadísticas. Y de nuevo, es muy útil si intentas gestionar el tamaño de tus archivos para compartir los datos o algo por el estilo. Esto es completamente opcional, pero puede ser muy útil para dar a los usuarios más flexibilidad con su almacenamiento. Tenemos la capacidad de generar un archivo land XML dentro de LP360. Y en nuestra versión más reciente también tienes la posibilidad de aplicar líneas de quiebre en este ejecutable. Ahora ofrecemos varios flujos de trabajo avanzados dentro del EP360. Los tres que he enumerado aquí son simplemente los más comunes, que serían la extracción de líneas eléctricas y el ejercicio de invasión de vegetación. También disponemos de una opción para extracción de vías férreas y tenemos un artículo sobre líneas de quiebre que te proporcionará un flujo de trabajo generalizado que puedes seguir para generar tus propias líneas de quiebre. Pero también hay una serie de 5 partes que profundizan el contexto y los antecedentes de las líneas de quiebre, cómo surgieron y cómo podemos utilizarlas. Así que si eres de los que prefieren una comprensión más técnica, te recomiendo encarecidamente esa serie de 5 partes. Es muy exhaustiva en este tema. Ahora, pasando a algunas de nuestras funciones en la nube, porque ofrecemos varias a través del EP360 Cloud. La primera de la que vamos a hablar es simplemente la posibilidad de subir y descargar datos. Ahora bien, esto sí requiere la licencia de colaborador en la nube si quieres almacenar datos en la nube a largo plazo, pero es muy fácil de usar. Te permite subir conjuntos de datos, ya sea desde un proyecto abierto, como puedes ver aquí. Para eso tengo yo mi plan. O también puedes subir archivos desde tu explorador de Windows. No solo puedes subirlos directamente, sino que también puedes crear una nueva carpeta en la nube al mismo tiempo que importas. Así que si tienes, ya sabes, un proyecto completamente nuevo en el que estás trabajando y quieres mantenerlo todo bien organizado, en tu nube puedes crear una nueva carpeta para ese proyecto y, de hecho, puedes renombrar la capa en la nube cuando la subas. De ese modo, puedes darle un esquema de nombres estricto o el que mejor se adapte a tus necesidades. Y cuando vayas a descargar desde la nube, de nuevo, esto es totalmente posible dentro del EP360. Puedes seleccionar esas diferentes carpetas, incluida la carpeta de datos de muestra. Así que si alguien quiere descargar alguno de nuestros conjuntos de datos de muestra, tenemos algunos para una variedad de sensores diferentes. Tenemos algunos para distintos ejercicios de nuestra conferencia de usuarios de octubre de 2025 y muchas otras cosas que están disponibles para vosotros y que podéis descargar y probar sin problema.
Además, tienes la posibilidad de transmitir cualquier dato que se haya subido a la nube. Ahora bien, esto te da dos opciones diferentes para esa funcionalidad. Puedes verlo en un visor web en LP3060 Cloud, es decir, en cloud.lp3060.com, o puedes obtener un enlace de streaming. Así que cuando vayas a transmitir tus datos, puedes hacer clic en Obtener enlace de streaming. Te proporcionará una URL única. Y de hecho, puedes pegar esa URL en el cuadro de diálogo Añadir datos de LP3060 en las opciones de Cloud LAS, y así se transmitirá ese dato a tu proyecto de LP3060. Ahora bien, esto solo requiere una licencia de nivel Explorer, así que con cada compra de una licencia de dron LP360 recibes 5 licencias de nivel Explorer. Por lo tanto, podrías usar esto para compartir datos con clientes o con compañeros de trabajo, y ellos no interrumpirían tu procesamiento más adelante. No necesitarían esa licencia adicional más avanzada. También ofrecemos un clasificador de terreno con IA si no quieres pasar por todas las opciones de PCT que comentamos antes. Esta es una forma muy fácil de usar para clasificar tus datos. También te permite hacer la clasificación de valores atípicos y el suavizado al mismo tiempo, sin tener que ejecutar esas herramientas por separado. Así que puedes activar esas opciones y enviarlo todo de una vez. Ahora bien, esto sí tiene algunos requisitos para poder hacerlo, y hablaré de ellos en la siguiente página. Pero si quieres información adicional sobre esta tarea, tenemos una página entera dedicada a ello, así como varios tutoriales en vídeo sobre este tema. Ahora, los requisitos para esta tarea son que debes tener el complemento de licencia Auto A Ground Classification. Esta licencia debe estar asignada a tu usuario dentro del portal del EP360, ya que es una licencia en la nube. Todas nuestras licencias en la nube no solo están asociadas a la organización, al igual que la licencia de dron, sino que están asociadas a usuarios individuales. Así que la asignarías a tu correo electrónico, iniciarías sesión en el EP360 online dentro de EP360 Desktop y podrías acceder de esa manera. Además, tienes que asegurarte de que has iniciado sesión en tu escritorio. Si no inicias sesión, no tendrás acceso a la licencia y no podrás enviar porque no podrá conectarse con la nube. Y además, tus datos también deben estar en una estructura específica. Tus datos LAS deben estar organizados en una cuadrícula ortogonal regular de teselas, con cada tesela o archivo individual teniendo un tamaño entre 250 MB y 3 GB. Y no deben tener ningún solapamiento, así que si quieres que sean archivos individuales. Si hay algún solapamiento extraño entre tus teselas, podrías encontrarte con dificultades en el procesamiento. Ahora bien, la razón por la que este tamaño es importante es porque lo hace más manejable para el algoritmo. Así que si el tamaño de tus archivos no se encuentra dentro de este parámetro, es decir, si son más pequeños de 250 MB, puede que no se clasifiquen muy bien, porque no tienen suficientes puntos para identificar realmente lo que está ocurriendo. Y si es mayor de 3 GB, el algoritmo se atasca un poco y le cuesta más clasificarlo. Ahora, en LP360 también tienes la posibilidad de subir tus datos a nosotros aquí en soporte a través de nuestra herramienta Subir a soporte. Si tienes dificultades con tus datos, no consigues averiguar qué está pasando, quizá hay algún problema con tu proyecto y necesitas enviarnos algunos archivos de registro, puedes utilizar esta herramienta muy fácilmente. Solo asegúrate de haber iniciado sesión en LP360 Cloud en tu escritorio y enviará esos archivos para que los revisemos y te ayudemos a solucionar el problema. Además, si desea para agilizar la resolución de algunas de sus necesidades de soporte, disponemos de 2 bases de conocimiento diferentes que contienen información exhaustiva sobre nuestros distintos productos. Para obtener información sobre el hardware, diríjase a support.gog.com. Para obtener información sobre el software, diríjase a support.lp360.com. Esto incluye opciones de resolución de problemas para algunos de nuestros mensajes de error más comunes, así que puedes buscar ese error y obtener información de esa manera, pero también contiene toda nuestra documentación de flujos de trabajo en Support LP360. Además de subir archivos al soporte, también tienes la posibilidad de solicitarnos una nueva función en cualquier momento, utilizando el botón Solicitar una función. Esta solicitud de función irá directamente a nuestro equipo de desarrollo para su posible implementación en el software. Así que si te interesa ver algo nuevo, por favor envíanos una solicitud.
Estamos más que encantados de atenderte lo mejor posible. Y cuanto más a menudo recibimos una solicitud, mayor prioridad adquiere y más rápido se implementará en LP 360. Por último, disponemos de varias opciones de formación diferentes. Así que, evidentemente, para quienes habéis asistido a nuestra formación presencial, ofrecemos este taller todos los meses. También ofrecemos una versión en formato seminario web, así que si tienes dificultades para viajar, eres más que bienvenido a inscribirte en nuestros seminarios web. El seminario web. Los seminarios web se graban íntegramente. Después se te facilita la grabación junto con los archivos PDF de nuestras presentaciones de PowerPoint que también se tratan en la formación de hoy. La principal diferencia entre nuestra formación presencial y el seminario web es que el seminario web será un poco más rápido y directo al grano en cuanto al flujo de trabajo, o la formación presencial será un poco más práctica y tendrás una experiencia más personal, así que todo depende de lo que mejor se adapte a ti. Además de estas opciones, también disponemos de algunas formaciones de pago. Eso puede ser formación presencial, si lo necesitas, por ejemplo, para formar a un grupo grande o algo similar. Quizá tenías algún hardware sobre el que necesitabas formación. Puedes comprar tiempo con uno de nuestros técnicos para ello. Y también disponemos de una opción de formación individualizada a través de la web. Así que si tienes un flujo de trabajo personalizado que estás intentando resolver o algo por el estilo, quizá te interese optar por la formación individualizada online. Y además recibirás una grabación de esa sesión. Y puedes aportar tus propios conjuntos de datos. Para esta ejecución, de ese modo podemos ofrecerte una experiencia realmente práctica trabajando con tus propios datos. Y con esto damos por concluida nuestra presentación de PowerPoint de hoy.